¿Nos siguen? Todos hasta aquí nos siguen en el problema. ¿Ven cuál es el tema con el problema? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, ya una vez viendo cuál es el tema en el problema, vamos a empezar, ahora sí, en el tema nuevo. Ahorita vamos a dejar pendiente el problema de la clase pasada, pero para poder retomar esto, porque la próxima clase, el miércoles, es examen. ¿Vale? A ver, voy a compartirles pantalla ahora yo. ¿Todos pueden ver el Excel? Sí. Sí. Vale. A ver. Tenemos primero un pelador, ¿no? Después del pelador pasa ¿al qué? Al triturador. Después del triturador pasa al mezclador. ¿Sí? Sí. Luego al colador, ¿no? Me pasé por una etapa. Ajá. En el mezclador se le va a agregar ¿qué? Vamos a tener una entrada de azúcar, ¿no? Ajá, de agua con azúcar. Agua con azúcar. Ándele. Bueno, vamos a poner mejor de este lado. Vamos a tener una entrada de agua con azúcar. Y después en el colador vamos a retirar ¿qué? La pulpa. La pulpa. El colador lo que vamos a hacer es una separación, ¿no? Vamos a sacar la pulpa y nos dice que también vamos a sacar nuestra materia prima, nuestra materia terminada, que es el jugo, ¿no? El agua ya hecha. Entonces, en la entrada, ¿qué nos dice que van a entrar? Naranjas, ¿no? Y nos dice la composición en la entrada. ¿Composición masa nos está dando? ¿O con qué tipo de composiciones? Masa, ¿no? Sí, masa. Nos dice que tenemos 20% de cáscara. Y ya, tenemos jugo también. Y tenemos pulpa. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí. Así, tener cáscara. En medio vamos a tener jugo y pulpa. Ajá. Después vamos a tener aquí en el triturador, ¿qué va a salir? Jugo y pulpa igual, ¿no? No está habiendo ningún cambio realmente. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O no? Sí. Ok. Luego vamos a meter agua y azúcar, ¿no? Entonces, ¿aquí qué va a salir? Jugo, pulpa, agua y azúcar. ¿Correcto? Y en el colador vamos a retirar la pulpa.
¿Y qué va a salir? ¿Y qué más? Más de azúcar, más de agua y más de jugo. Igual por ciento. Ahí está. Nos dice los porcentajes, ¿no? ¿Cuáles eran los que me dijiste? Tenemos jugo 45% y azúcar 20%. Y ya, ¿no? ¿Qué más nos dan? Dice que haga el balance del sistema para poder producir 10 toneladas de agua de naranja por día. Entonces nos dan un flujo. 10 toneladas. Vamos a nombrarlas para que no nos perdamos. Le va a ser F1, F2, F3. Vamos a poner que sea F4, F5, flujo 6, flujo 7 y flujo 8. ¿Sale? Ahí está. Eso es lo que tenemos. Lo que sigue les va a servir para siempre. Esto les va a ayudar a poder resolver un problema de manera más rápida y no estar probando, viendo por dónde lo podemos resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es una tabla. En esta tabla, bueno, primero lo que tenemos que saber es que los grados de libertad, ¿sí?, nos van a ayudar para saber si un problema está especificado de una forma bien especificado, si está subespecificado o sobre especificado. ¿Vale? ¿Sí? Cuando está bien especificado, el análisis de grados de libertad nos va a dar igual a 0. Cuando no está bien, cuando está subespecificado, nos va a dar que es mayor a 0. Y cuando está sobreespecificado, nos va a dar que es menor a 0. ¿Sale? ¿Sí me siguen hasta acá? Sí. Vale. Entonces, en nuestro análisis de grados de libertad, nosotros vamos a analizar las variables independientes. Vamos a analizar los balances independientes. Especificaciones independientes. Dentro de estas especificaciones independientes, nosotros vamos a poder encontrar los caudales o flujos que nos den. Los flujos. Podemos encontrar también podemos encontrar los componentes o composiciones. ¿Sí?
Después también vamos a poder encontrar las relaciones independientes. Vamos a analizarlas también. Y por último, vamos a obtener nuestros grados de libertad. ¿Vale? ¿Sí? Para este caso lo vamos a analizar. Se tiene que analizar en el pelador, en el triturador, en el mezclador, en el colador. Tenemos que hacer un análisis global y un análisis total. ¿Sale? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí. Vale. Vamos a darle formato a esta tablita para que quede bien. Ahí está. ¿Sale? Esa es nuestra tablita. Vale. ¿Cuáles creen que sean las variables independientes? ¿Cuáles creen que sean las variables independientes? ¿Los flujos? Las variables independientes pues van a ser todas las variables que tenemos. En este caso tenemos cáscara, 1, jugo, 2, pulpa 3, cáscara otra vez 4, 5, 6. En P tenemos 6. ¿Sale? Son todas las variables que tenemos. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Vale. Profe. Los balances independientes van a ser los componentes que, o más bien, los componentes que vamos a tener, ¿vale? En este caso tenemos cáscara, jugo y pulpa. Si se dan cuenta, aquí se repiten. Aquí se repite cáscara. Entonces nada más vamos a tomar 3. Si nosotros lo vemos por balances, nosotros solo podemos hacer balance de cáscara, de jugo, de pulpa. ¿Sí? Solo tenemos 3 balances que podemos hacer. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí. Entonces Sí. solo podemos hacer 3 balances. Aquí le vamos a poner, y este va a ser menos, lo voy a poner como negativo, menos 3. ¿Sale? Ahora, especificaciones independientes. En las especificaciones independientes, ¿sí? Vamos a entrar los caudales o flujos
y las composiciones. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a tener flujos. ¿Nos da algún flujo en el problema en la entrada? No. Entonces, No. 0. Componentes o composiciones, De ahí sí. cáscara, ¿no? -1. ¿Sale? ¿Qué pasaría si aquí, por ejemplo, tuviera... Si tuviera aquí 40, ¿cuánto me queda? Otros 40, ¿no? ¿Sí? Sí. Ujú. Aquí, ¿cuántas composiciones tendría? Acuérdense que son independientes. 3. No, tendría 2. ¿Por qué? Porque automáticamente, si yo no conociera esta, ¿sí? Al tener estas dos, son independientes. Pero la tercera se vuelve dependiente de las otras dos. Automáticamente, al momento de saber todas menos una, por así decirlo, la última se va a volver siempre independiente. Digo, se va a volver dependiente de las otras. Nosotros ya vamos a saber, aunque no nos las den, ya sabemos cuánto es, 40. ¿Sale? Es dependiente, por lo que solo vamos a tener 2 independientes. Al momento aquí, por ejemplo, de ser cáscara y tener un 100%, aquí lo podemos poner así como porcentaje masa, sabemos que es el 100%, ya no es independiente, porque automáticamente nosotros lo sabemos. Entonces, por eso no se cuenta como una composición independiente o un componente independiente. ¿Sale? Si aquí yo tuviera 50 de pulpa, digo 50 de jugo, ¿qué pasaría? Esta se vuelve automáticamente dependiente de la de jugo o viceversa. Entonces solo tendría una más. ¿Sí me doy a entender? Sí. Vale, entonces en este caso solo tenemos una. Relaciones independientes. ¿Se acuerdan ayer las ecuaciones que les daba para que pudiéramos resolver el problema? Que les decía flujo 1 va a ser igual a la mitad del flujo 2 o algo así. ¿Sale? O datos que te va a dar el problema aparte. Esas son las relaciones independientes. En este caso, ¿tenemos alguna? No. No. Ok, 0. Entonces, aquí nosotros vamos a poner es igual la suma de todos estos. Nos da igual a 2. ¿Qué quiere decir cuando nos da igual a 2? Que está subespecificado. En esa parte del problema nosotros tenemos que el problema está subespecificado. ¿Sale? Nos faltan datos. Vamos a analizarlo en la que sigue. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuántas variables independientes tenemos? Disculpa, profe. ¿A qué se deben los signos negativos? Es que realmente, si nosotros lo ponemos como una ecuación, los grados de libertad, ¿sí? Grados de libertad van a ser igual a las variables independientes menos los balances independientes menos las especificaciones independientes menos las relaciones independientes. Esa es como la ecuación para los grados de libertad. Ok, gracias. Entonces por eso yo se los puse ya como menos, para que así la suma me diera, bueno, para que al momento de ponerle suma ya me los diera bien todos, ¿vale? ¿Sí? Sí. Vale. A ver, ahora para el triturador. ¿Cuántas variables independientes tenemos? 4. ¿Correcto?
Balances independientes. Dos. 2. Es correcto. ¿Tenemos algún flujo? No. ¿Algún componente o composición? No. No. Correcto. ¿Tenemos alguna relación independiente? No. Entonces, aquí vamos a ponerlo así. Nos da que es igual a 2. ¿Qué quiere decir 2? Que está subespecificado. Nos faltan datos para poder resolver ese balance. Ahora vámonos con el mezclador. ¿Cuántas variables independientes tenemos? 8. Uh-huh. Balances independientes. 4. Es correcto. ¿Todos están de acuerdo que 4? Sí, todos nos siguen aquí porque es menos 4. Sí. No, yo Sí. no, profe. Ah, no, creo que sí. Sí, ya entendí, perdón. A ver, ahora en flujos. 0. Ajá. Componentes o Perdón, composiciones. profe. ¿Por qué eran 4? Sí, porque solo podemos hacer balance de jugo, pulpa, agua y azúcar. Son 4 balances independientes que podemos hacer. Ah, ok. ¿Vale? Componentes o composiciones, 0. Y relaciones independientes, 0. Tenemos 4. ¿Qué quiere decir? Que nos faltan datos para poder resolverlo. ¿Vale? Ahora, para el colador. ¿Cuánto? 8. Correcto. Balances. 4. Es correcto. Flujos. 1. Componentes o composiciones. 2. Es correcto. Relaciones independientes. 1. No tenemos ninguna relación. 0. Ahora, ¿cuál creen que sea la diferencia del global y el total? Yo creería que el global sería como nada más contar la entrada y la salida, y el total sería más contar todo. Es correcto. Si nosotros vemos el global, solo vamos a ver entradas y salidas de todo el sistema. Entonces, su entrada solo tenemos, en todo el sistema tenemos a F1 y F5. Salidas tenemos F2, F8 y F7. Estas que están aquí intermedias están dentro del sistema, no las tenemos que ver. Si nosotros, por ejemplo, lo viéramos como tal un sistema completo, ¿sí? Si lo viéramos desde afuera, por así decirlo, sin ver todo, nosotros nada más vamos a ver que tenemos una entrada en F1, salida en F2. Bueno, sí me entendieron, ¿no? Porque si no es mucho estarlo haciendo todo de diagramita. ¿Sí me entendieron? Sí. Sí. Va. Entonces, en el global, ¿cuántas variables independientes tenemos? ¿9? No. 10. Uh-huh.
Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sale? ¿Cuántos balances independientes tenemos? 6. ¿Seguro? Se puede hacer de cáscara, de jugo, de pulpa. Vamos, 3. Ajá. Aquí tenemos agua, azúcar. Van otros 2. 5. ¿Cuál es el sexto? Pulpa. Ya la pulpa la contamos aquí. Solo vamos a hacer balance de pulpa. Pues entonces solo 5. 5. ¿Sí me siguen? ¿Por qué 5? Sí. Flujos. Solo uno. El de F7. Solo uno. Composiciones. 3. 3, es correcto. Solo tenemos 1, 2, 3. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. Relaciones independientes no tenemos ninguna. ¿Qué? Tenemos que estar subespecificado, ¿no? Nos faltan datos para poder resolverlo. ¿Sale? Sí, profe. Vale. Y ahora, para el total, ¿cuántas vamos a tener? Variables independientes. ¿18? ¿Cuántas? 18. Es correcto. Balances. 5, esos no cambian, pues son solo todos los componentes que tenemos. Flujos. 1. Composiciones. 3. 0. Profe, ¿qué había dicho que eran las relaciones independientes? Son todas, por ejemplo, si yo te dijera el flujo de F1, el flujo de F4 es igual al flujo de F1. O el flujo de F4. Ya. Sí, las ecuaciones. Todos esos datos extra que te da el problema son las relaciones independientes. Ok, profe, gracias. Entonces, haciendo nuestro análisis de grados de libertad, podemos decir que el problema está sobre o bien especificado. Subespecificado. Está subespecificado, por lo que nos faltan datos para poderlo resolver. Y esa sería la solución del problema. Pero con el análisis de grados de libertad, es como nosotros obtuvimos eso. O sea, este es nuestro respaldo para que nosotros digamos que no se puede resolver un problema. Si nosotros no hacemos un análisis de grados de libertad, no podemos decir o podemos afirmar todo esto. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, y si en alguno de los procesos
estuviera bien especificado, ¿qué pasaría? Pues se puede resolver, tiene una solución. Ah, ok. Aunque en los demás sea especificado o sobreespecificado. Ah, buena pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué podría ser? Pues que a partir del que está bien especificado poder ir obteniendo los demás. Es correcto. Si en uno está bien especificado, por ahí es donde se debe de empezar el problema. Muchas veces se acuerdan que tenemos procedimientos que no sabemos por dónde empezar. ¿Sí? Muchas veces no sabemos por dónde empezar el problema. Si empezaríamos por el pelador, por el triturador, por el mezclador, por el colador. Entonces, si no sabemos por dónde empezar, para eso es el análisis de grados de libertad, para que así nosotros sepamos por dónde empezar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos hubiera salido 0 en alguno de estos, por ahí es donde tenemos que empezar. ¿Sale? Ahora, hay veces, por ejemplo, voy a hacer unas suposiciones aquí. No sé, que aquí hubieran salido -4, ¿no? ¿Sí? Si hubiera salido ahí -4, nos da que es 1, ¿no? Cuando tenemos que es 1 y tenemos como 0 los flujos, quiere decir que nosotros aquí podemos suponer un flujo. Si supusiéramos un flujo, nos daría como -1 y se convertiría automáticamente en 0. Y es donde el análisis de grados de libertad es donde nos indica que en esa parte del proceso podemos suponer un flujo. ¿Sí? Acuérdense que si suponemos un flujo y ya teníamos otro en alguna otra parte del proceso, lo vamos a olvidar momentáneamente. ¿Sí me siguen? Sí. Si al momento de suponer ese flujo, lo voy a regresar, si al momento de suponer ese flujo, nosotros nos volvemos a atorar en el problema, hacemos de nuevo el análisis de grados de libertad contando lo que ya resolvimos del problema, los datos que ya tenemos. Y volvemos a checar si el problema es sobreespecificado, subespecificado o está bien especificado. ¿Vale? Acuérdense que ya después de haber supuesto un flujo, ya no podemos suponer otro flujo. ¿Sale? Y si suponemos otro flujo, tendríamos que olvidar el que ya supusimos y al momento de hacer los cálculos tenemos que recalcular para el anterior y luego hacer otro recálculo para el otro, el primero que teníamos. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí. Entonces es ahí. Cuando se atoren algún problema, aunque ya hayan calculado varias cosas, pueden volver a hacer el análisis de grados de libertad actualizando la tabla, porque como ya calcularon algunas cosas, ya tienen más datos. Entonces pueden actualizar lo que ya tienen para ver dónde está el problema o por dónde pueden resolverlo, o si no se puede resolver. ¿Sale? En este caso, la conclusión es que está subespecificado. Ahora sí, compañero, el que decía, ¿dónde pondrías un dato para que ya pudiéramos resolverlo? En el colador. En el colador. ¿Qué dato nos haría falta? Una relación independiente, ¿no? ¿O qué dato pondrías? Compañero. ¿Otro flujo? Otro flujo. Con otro flujo ya se podría resolver, ¿no? O una relación independiente. Podríamos decir que
si nosotros les dijera que F7 es igual a la mitad de F8. Más bien F8 es la mitad de F7. ¿Sí? ¿No? Que yo les diera esta relación independiente. Si yo diera esta relación independiente, Profe, ¿no sería F7 es igual a 2F8? Porque si lo ponemos así sería mayor el flujo 8. tienes razón. Así, 2F8. Si yo les diera esta relación, ¿podríamos resolver el problema? Pues aquí tendríamos, ¿en dónde? En relaciones independientes le agregaríamos -1. Nos da que es 0. ¿Vale? Y podríamos empezar a resolver por ahí. Al momento de resolverlo, ¿sí? Nosotros ya vamos a, al momento de tener esto, vamos a poder conocer la pulpa de acá, la cantidad de pulpa. Nosotros ya sabemos cuánto es de jugo, azúcar, todo esto, entonces vamos a saber también jugo, azúcar, todo esto. Y si actualizáramos nuestra tablita, con M ya tendríamos más composiciones, tendríamos un flujo, porque sabíamos el flujo total de este, y actualizamos, nos daría 0, 0, 0, 0, 0, hasta que ya se pueda resolver todo. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Dime, tengo una duda. dime. Es ahí en el global me confundí porque en componentes o composiciones le habíamos puesto que era -3. Nada más el de la cáscara, el jugo y el agua, ¿no? ¿Qué parte? Pero en el global, en componentes o composiciones, ahí le pusimos -3 porque solo tomamos en cuenta el del jugo, el agua y la cáscara, ¿no? Agua y la cáscara de aquí, es correcto. Y bueno, mi pregunta era ¿por qué no tomamos en cuenta el de la pulpa que sale de F8? La pulpa que sale de F8, pues no tenemos, más bien sabemos que es 100%, ¿no? Al momento de saber 100% no es independiente, es totalmente dependiente, o sea, ya no es independiente, por eso tampoco tomamos la cáscara de acá. Ya. Son Ok. independientes, ¿vale? Sí. ¿Sí? ¿Todos quedó claro? Sí, profe. A ver, ahora vamos, si quieren, resolviendo por nuestro... Profe, yo también tengo una duda pequeña. ¿Cuál es la diferencia entre las especificaciones independientes y las relaciones independientes? Como les decía, por ejemplo, para las composiciones, si yo, por ejemplo, conozco aquí, fuera 50, ¿sí? Si no me dieran la pulpa, yo ya sé cuánto es la pulpa, ¿no? Aunque no me la den, ya sé cuál es la pulpa. ¿Por qué? Porque la pulpa se volvió dependiente de estas dos. Estas son independientes, pero la pulpa ya se volvió dependiente. Por eso, si nosotros tenemos 3, por ejemplo, aquí ya suman 70, aquí darían 30, ¿no? En nuestro análisis de grados de libertad, solo tendríamos 2 independientes. La tercera ya es totalmente dependiente. ¿Sale? ¿Sí? ¿Me expliqué? No, sí, eso sí lo entendí, profe. No, mi duda era cuál era la diferencia entre las especificaciones independientes y las relaciones independientes. Las relaciones independientes y especificaciones independientes. Ajá. Las especificaciones independientes
nos van a abarcar los flujos y las composiciones solamente. Y las relaciones son pues los datos extra que nos da el problema. Ah, ok, gracias, profe, entendí, ok. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna otra duda? Yo no, profe. ¿Sale? Vamos a empezar a resolver ese problema ahora sí con la relación independiente. Entonces, aquí voy a hacerlo un poquito más chiquito. No, mejor así. Ahí está. Vamos a ver aquí. Aquí, ¿cuánto tendríamos de azúcar? Está al revés, profe. El 20% es del azúcar. ¿Así? ¿Sí? Sí, profe. A ver, esperen, déjenme vamos a hacerle las tablitas para que no nos confundamos. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es aquí? 35. 35. Uh-huh. 35. En total nos va a dar 100, ¿no? Ahora podemos saber por reglas de 3 los resultados, ¿no? Porque aquí tenemos que, ¿cuántos son? 10 toneladas, ¿no? Son 10 toneladas. Vamos a ponerle que sea por hora. ¿Sí? Entonces, con regla de 3, por 20 entre 100. ¿Sí? Igual va a ser igual por entre 100. Y vamos a hacer que sea la diferencia, ¿no? Menos menos. ¿Sí? Todos hasta aquí, ¿me siguen? Sí, profe. Va. Si ya conozco que es 10, ¿cuánto va a ser F8? La mitad, ¿no? 5. 5. Son 5 y 5. Vamos a poner que son toneladas sobre hora. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí está. Ahora, para F6, porcentaje masa, aquí tenemos la masa, que son toneladas sobre hora. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto es? En total son 15 ¿15 qué? toneladas por hora. El total, ¿no? El flujo. El flujo 6 va a ser igual a 15. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos ver? Traspasar los valores de toneladas sobre hora. Es correcto. Jugo va a ser igual, ¿no? No cambia. Va a ser igual a La pulpa va a ser igual a pues, toda la que está saliendo, ¿no? Le estamos quitando toda. El agua es lo mismo. Y el azúcar, lo mismo.
Podemos sacar los porcentajes. Con reglas de 3. ¿Sí? ¿Sí la suma nos da el 100% o no? ¿Sí, no? Sí. ¿Sale? Ya tenemos F6. Ahora vámonos con lo demás. ¿Qué sigue? Igual traspasar los valores de masa, ¿no? Porque nada más está haciendo mezclar. Es correcto. Es correcto. Entonces, aquí, para el flujo 4, el jugo va a ser igual a ¿qué? Al jugo que tenemos acá, ¿no? ¿Sí o no? Para la pulpa, es igual a la pulpa que tenemos acá. El total va a ser la suma de esos dos. ¿Sí? ¿Estos qué son? Toneladas por hora, ¿no? Ahí está. Podemos sacar las composiciones a partir de regla de 3, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y esta pues es la diferencia. Lo mismo hacemos con esto. Vamos a tener el porcentaje masa. Y esto vamos a tener las toneladas sobre hora. Aquí va a ser el total. Aquí solo estamos mezclando, por lo que el agua pasa a ser igual y el azúcar es lo mismo. ¿Cuánto nos da? 5.5, ¿no? Lo voy a poner así para que si quisiéramos cambiar datos, se cambie automáticamente. Entonces, es igual a este por este entre 5.5 y este es igual a la diferencia, ¿no? Ahí está. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Sí, profe. Entonces, ya que estamos aquí, nos pasamos al triturador. ¿Qué pasa en el triturador? Ahí también en F3 es la misma masa que en F4. Es completamente lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí.
igual a este. Es igual a este. Este es igual a este. Lo estoy poniendo así para que si quisiéramos cambiar datos, el Excel nos los cambie todo solito. ¿Vale? Ya está. Ahora sí. ¿Qué sigue? El flujo 2. Flujo 2 aún no. Tendremos que poner el flujo 1, ¿no? Primero. Sí. ¿Por qué primero el flujo 1? Pues porque es el que tiene los tres, los tres componentes. Es correcto. ¿Sí todos de acuerdo hasta aquí o no? Sí. Sí. Ahí está. ¿Cuánto tendríamos de F1? ¿Qué es lo que se repite? La masa de jugo y pulpa. Es correcto. Entonces, aquí vamos a poner que son las toneladas por hora. ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces, aquí jugo se repite. ¿Cuál era porcentaje? Este es masa, ¿no? Sí, ahí son las toneladas. Sí, esas son las. Toneladas sobre. Esta se repite. La pulpa igual se repite. Ahí está. Entonces, yo aquí conozco que el total tiene que darme 100%, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cómo podemos terminar de resolver el problema? A ver, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo lo terminamos? Pues primero se saca del flujo 1, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo sacamos el flujo 1? ¿Cómo sacamos el flujo 1? No, espera, me confundí, pero...
¿Cómo terminamos el problema? Primero tendríamos que igualar, por ejemplo, flujo 1 es igual a flujo 2 más flujo 3. Sí, tenemos un balance, tenemos que flujo 1 es igual a flujo 3 más flujo 2, ¿no? Pero pues no conocemos ni flujo 2 ni flujo 1, entonces tenemos una ecuación, dos incógnitas. No podemos hacer balance por componente porque también tenemos las mismas incógnitas de los flujos y tenemos más porcentajes. ¿Qué pasa ahí? Con la ecuación del balance general, del balance global. Con el balance global es igual, tenemos dos incógnitas y una ecuación. Entonces, yo lo que le sugeriría más nos da 95, ¿sí? Toneladas sobre hora y porcentaje masa ahí está. Ajá. ¿Cuál es el porcentaje masa de la suma de esos dos? 80, ¿no? 80. Entonces, si yo sé eso, ¿qué puedo sacar aquí? El total, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo quedaría la regla de 3? A ver. ¿Cómo quedaría la regla de 3? ¿Quién me dice? Sería el 20, bueno, sería 20 por 9.5 entre 80 y nos da las toneladas de la cáscara. 20. Ah, sí. Es correcto. ¿O cuál otra podemos hacer? Para el total, ¿no? Podría ser 100 por 9.5 entre 80. También puede ser esa. ¿Sí me siguen por qué? ¿Sí o no? Sí. Entonces ya la diferencia, menos menos es el de la cáscara. Si lo sacamos por porcentajes, ahora sí, tenemos que es igual a por 4.5 entre ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahí está. ¿Y la cáscara? ¿Qué es la cáscara? ¿Cuánto nos daría la cáscara? Igual 2.375. Es correcto, porque le estamos retirando. Ahí está. Así se resuelve este problema ya considerando el último dato. Ese último dato se lo quité a propósito para que justamente no pudieran resolver el problema y que ustedes lo analizaran y para dar pie al análisis de grados de libertad. Va a haber problemas que yo les puedo poner así en el examen que no tengan resolución y la solución va a ser esa, no tiene solución, pero ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cómo se validaría su respuesta? ¿Con qué?
¿Con qué validarían Los su grados de libertad. Sacando los grados de Con el libertad. análisis de grados de libertad. Es correcto. Y recuerden que si les da que no se puede resolver en el análisis de grados de libertad, y pasa como les digo, que aquí hubieran tenido -4. Si ustedes dicen no tiene solución porque está subespecificado según mi análisis de grados de libertad, y yo veo su análisis de grados de libertad que está así, la respuesta es correcta o incorrecta, que no tiene solución, o no se puede resolver más bien. Si el análisis Correcto. es incorrecto. ¿Por qué? Porque el análisis de grados de libertad nos está indicando que si nosotros suponemos aquí un flujo, nos va a dar 0 y podemos empezar a resolverlo por ahí. ¿Sale? Entonces también aguas ahí. A lo mejor al principio el análisis de grados de libertad nos da igual a que está sobreespecificado, más bien subespecificado. Si está sobreespecificado desde el principio, así ya no. Pero cuando está subespecificado y nos da como les enseñaba antes, podemos hacer una suposición de flujo y hacer el cálculo, que a lo mejor después eliminamos ese flujo, dependiendo. Si el problema nos daba ya otro flujo, como este es el caso, hacemos el cálculo para el flujo que supusimos, olvidando este flujo último, y después recalculamos todo para el flujo real, o si no nos da algún flujo el problema, pues suponemos esa base de cálculo. ¿Es correcto? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuántas suposiciones son válidas para hacer? Una. Solamente una. Y son los flujos. Es lo único que pueden suponer los flujos. No pueden suponer más cosas. Yo sí supongo varias cosas, pero porque yo estoy inventando los problemas conforme los vamos resolviendo. Por eso es que yo supongo más cosas. Pero porque muchas veces invento el problema y no Ok, gracias. lo vamos haciendo. Pero realmente ustedes cuando les dan un problema no pueden hacer suposiciones más que la del flujo. Un flujo pueden suponer, solo flujos pueden suponer y solo pueden hacer una suposición. Solo una suposición es la que es válida. ¿Sale? ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa si ya tenían un flujo y suponen otro? Se olvida temporalmente y ya hasta el final se vuelve a tomar el que nos dio el problema. Sí, se recalcula todo con base en el que ya en el real, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Y qué pasaría si el problema no nos da ningún flujo y en nuestro análisis de grados de libertad nos indica que podemos suponer un flujo? ¿Se supone el flujo de entrada principal? No precisamente el de la entrada, podemos suponer en cualquier parte un flujo. Si el problema no nos da flujos, lo único que cambia es que no tenemos que recalcular. Donde lo supusimos, ahí se queda y así calculamos todo el problema. ¿Sí me siguen con eso? ¿Sí o no? Sí. 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 Vale. A ver, entonces, ¿dudas hasta aquí? No, profe. ¿Todo claro? Entonces, si en un equipo está sobreespecificado, ya el problema no tiene solución. Sí tiene solución y no tiene solución a la vez. Si está sobreespecificado, quiere decir que tienes soluciones infinitas y se resuelve por medio de un método numérico. Pero ustedes apenas están viendo métodos numéricos, ¿no?
Entonces, apenas. para ustedes no tiene solución. ¿Vale? Y realmente, pues sí, no tiene solución cuando está sobreespecificado, porque tiene soluciones infinitas. Lo único que va a hacer con un método numérico es aproximarte lo más que puedas a una solución, pero no es como tal una solución. Entonces, no tiene solución cuando está sobreespecificado. Cuando está subespecificado, solo cuando el análisis de grados de libertad les da -1 y no tienen flujo. Si no tienen flujo y ya les dio -1, lo que le está diciendo el análisis de grados de libertad es supongan un flujo. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profe. Vale. Claro, profe. Pues próxima semana, examen. El miércoles. Oiga, profesor, Dime. no podemos terminar de ver un ejercicio con recirculación. Es que ese no me quedó muy claro y pues no lo acabamos la vez pasada. Sí, lo vemos la siguiente clase, después de que hayan hecho el examen. Además, en el examen no les voy a poner recirculación. Ok, profe. ¿Sale? Disculpe, entonces, ¿qué va a abarcar el examen? ¿Qué tema? Pues esto, balance de materia. Les voy a poner un problema de balance de materia y ya. No va a tener recirculación, solo va a ser un problema de balance. Ok, profe. Gracias. ¿Vale? El que sigue ya va a ser con recirculación. ¿Sí? Sí, profe. Sale, pues. Pues hasta ahí la dejamos, hasta el siguiente clase. La siguiente clase les subo el examen, no nos conectamos, solo se lo subo y ustedes lo resuelven. ¿Sale? Sí, profe. ¿Cuántos somos en el grupo? ¿Cuántos están en Teams? Pues en la reunión solo 56, no sé. En Teams, ¿cuántos somos? A ver, déjenme ver. Dice 68 miembros. Es correcto. Hagan equipos de 7 personas. ¿Sale? Hagan equipos de 7 personas y va a haber un equipo más chiquito. ¿Sale? Me mandan, hacen en WhatsApp un grupo para su equipo. Le ponen nombre al grupo, que el nombre de su equipo. ¿Sale? Y y me agregan a cada uno de los grupos conforme vayan haciendo. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, hasta ahí quedamos. ¿Vale? Esos equipos van a ser para sus entrevistas, porque van a presentar el examen el miércoles y el viernes hay entrevistas. ¿Vale? Sí, profe. Sale, pues. Pues ya hasta aquí dejamos la clase. Nos estamos viendo el viernes para las entrevistas.
Profe, una pregunta, ¿el examen es 7 de la mañana a 9 o 7:30 a 9? No, de 7 a 9. Para que tengan 2 horas. Ok, ¿Vale? gracias, profe. Nos vemos, buen fin. Estén atentos por si se los subo antes para que tengan más tiempo. Muchas veces se los subo a las 5 de la mañana para que así si quieren más tiempo tengan desde las 5 hasta las 9. Solo los que quieran más tiempo. Tomas el examen por lo regular.